Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo en una mañana preciosa, con un sol espectacular, típica y digna de no una isla como la es Puerto Rico, la isla del Cordero. Aquí con no mi taza, sino con mi envase de café, la cual dice, ora, confía y espera. Te invito para que sea partícipe de estas tres cositas: orar, confiar y esperar. ¿En quién? En Dios. Bueno, esta segunda parte de este estudio, o bueno, yo diría un corto estudio porque sería un poquito más grande el estudio con respecto a Jacob, que es Israel, pero es un compendio de un estudio que hice acerca de Jacob y el cumplimiento de la promesa de Dios. Y la clase, en el estudio pasado, en el video pasado, pues había tenido que hacer una pausa porque no me gusta hacer videos más de 30 minutos y ya me había pasado un poco. Pero nos habíamos quedado en el verso 15, donde dice que Rebeca había tomado los vestidos de Esaú, vestidos que ella tenía en su casa, unos vestidos que se conocían como los vestidos preciosos. Y eran preciosos porque eran vestidos que estaban reservados para esos momentos específicos, unos momentos que eran especiales, en este caso, recibir la bendición de la primogenitura, bendición que venía a raíz de Abraham, que se la pasó a Isaac, y en este caso Isaac se la tenía que pasar a Jacob. Te dice, pero espérate, es que Esaú era el primogénito. Bueno, la Biblia dice que era el primero, no el primogénito. Y tú dices, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Así que tenemos a Rebeca, que había guardado, porque había seguido, ¿verdad?, los pasos tal y como el Señor se lo había mostrado, no en visión, sino que se los había revelado como profecía. Y cuando digo profecía, no fue que Dios estaba haciendo alarde de que no sabía lo que estaba pasando, sino que Él estaba dando un cumplimiento de lo que iba a acontecer de ese vientre que tenía a dos criaturas. Así que ella vivió toda la vida pendiente al momento en el cual el Señor le iba a mostrar que era el momento preciso para dar a cabo o cumplimiento a la promesa de Dios de su bendición. Así que ella guarda esa ropa porque ella conocía a su hijo Esaú. Sabía que a él no le importaba en lo absoluto este asunto o estos asuntos de la bendición, del pacto y nada de eso, porque él lo que quería era satisfacerse a sí mismo. Ese orgullo de él, solamente para él y para él y por él y yo y yo. Así como hay muchas personas que todo es yo, que tú me puedes dar, que tú me puedes dar Dios, que tú me puedes dar, que tú me puedes dar, y no son dados. Así que tengo a Rebeca guardando los vestidos para esa ocasión. Una ocasión que sabía ella que iba a ser de total bendición para su hijo. ¿Cuál? Jacob. Una bendición que repudió, desechó, menospreció, lo tiró como a la basura por parte de Esaú. Así que cuando vemos esto, podemos entender ahora el por qué en Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3, vemos la expresión del profeta Malaquías cuando el Señor le dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Y si vemos en Romanos capítulo 9, verso 13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo dice de la misma manera, pero ¿cuál es el significado? ¿Lo hizo porque a Dios le dio la gana? ¿Le plujo? Así, porque yo soy soberano y pues yo voy a amar al que miente y voy a aborrecer con todo mi corazón a aquel que es la víctima. ¿En serio? ¿Hasta qué punto nosotros podemos entender y comprender que Dios no opera de esa manera? Dios es soberano, sí, todo lo puede, todo lo tiene en control, pero todo lo conoce, todo lo sabe. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Ninguno de los atributos precede a otro atributo con respecto a Dios. Porque Dios no es más amor que misericordia, no es más justicia que amor, no es más eterno que justo. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es justo, Dios es soberano, Dios es eterno. Dios es inmutable y de eso pudiéramos hablar. Tengo un estudio que próximamente lo estaré dando, los atributos de Dios. Pero fíjate, vamos al verso 8 de Romanos capítulo 9, cuando nos dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Cuando vemos en el verso 11 de Romanos 9, la palabra elección, una palabrita que prácticamente son muchos los que han confundido, malentendido esa expresión cuando se menciona elección. Esto es del término griego eklego, yo digo, yo hablo, y antemano. Esa palabra antemano que viene del griego protesis o protitotonal o protitomai, perdón, o colocar de antemano o como yo prefiero. De modo que cuando Dios habla, sus palabras cambian la realidad, tiene un resultado sobrenatural sobre ellas, por lo que Dios había hablado y dado una promesa a Abraham por adelantado. Y debemos observar quién o quienes se convierten en receptor o receptores de esta promesa que Dios puso de antemano según su propósito. ¿Para qué? Para que se lleven a cabo. ¿Cuál es su promesa? Su bendición. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Vayamos un momento. Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias. Aquí no hay ninguna intervención humana. Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no es por obras, sino por aquel que llama.
Y cuando se dice aquel que llama, es aquel que hizo el llamado. ¿Quién es ese? Dios. Entonces, ¿por qué amó Dios a uno y aborreció a otro? ¿Por qué le dio la gana? No, mi amado, no, mi amada. Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa así. El carácter de Dios no es así. Ninguno de sus atributos se antepone el uno sobre el otro. El hecho de que Dios es soberano no limita ni hace menos al resto de sus atributos, como mencioné ahorita. Dios es soberano porque Él es omnipotente y su presciencia, no presencia, presciencia es porque Él es omnisciente. Él es eterno. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, un capítulo que muchos han tergiversado, se refirió a las palabras del profeta Malaquías en el capítulo 1. Y en su contexto no vemos que Dios aborreció a Esaú, a Edom, porque sí, porque yo soy soberano y hago lo que me da la gana. Eso me sonó a Nabucodonosor. Ese no es Dios. Dios había establecido una bendición tanto para Jacob como para Esaú. Óigalo bien. Dios estableció una bendición tanto para Jacob como para Esaú. ¿Escucharon bien? No que Dios había dado una bendición para uno y al otro lo iba a desechar porque sí, porque a mí me da la gana. Negativo. Dios no opera de esa manera. Fíjense lo que dijo. Dios le había revelado a Rebeca, no que a uno de sus hijos lo había desechado y al otro lo había aceptado. Dios no dijo eso. ¿De dónde saca la gente que Dios actúa de esa manera? Porque es que en la Escritura, buscando en la Escritura, no encuentro, no hallo ningún lugar donde diga que Dios, por la soberana gana, hace lo que le da la gana, no matter what. Dios no opera de esa manera. Fíjate lo que Dios le dijo a Rebeca. Le dijo a Rebeca que habrían dos naciones, dos pueblos. De su vientre iban a salir dos pueblos. Y que uno sería más fuerte que el otro. Y también que el mayor serviría al menor. ¿Dónde dice ahí que Dios rechazó a Esaú? ¿Dónde dice que rechazaría al más fuerte? No lo dice. Solo lo que dice es que iba a ser siervo. Uno iba a ser siervo del otro. Ahí no hay maldición. ¿Acaso nosotros somos malditos porque somos siervos de Jesucristo? El servir no es una maldición. El servir es una bendición. Fíjense, iglesia, Esaú pudo haber sido receptor de la bendición de Dios, pero ¿sabes qué? Eligió desobedecer, eligió despreciarla y por consiguiente, por ende, despreció a Dios. ¿Qué más vemos en Esaú? Al principio le mencioné sobre la importancia de los números para el pueblo hebreo en su significancia. No que vayamos a tomar los números y hacer de eso una numerología para cualquier cosa que uno haga. No, es que en la Escritura cuando vemos números es porque tienen un significado de relevancia. Así que decimos que cuando en la Escritura se nos detallan números es porque traen un significado. Y cuando se nos menciona en el verso 20 del capítulo 25 de Génesis que Isaac era de 40 años
cuando tomó a Rebeca por mujer, lo que nos está diciendo es que estaba aconteciendo una transición de pacto. ¿Y por qué de pacto? Lo mencioné hace en el video pasado, en la primera parte, porque es una relación matrimonial, y una relación matrimonial es un pacto. Así que en el caso de Isaac, cuando tenía 40 años que toma a Rebeca por mujer, es que ahí iba a haber una transición, porque iba a haber una consumación de un matrimonio, en una relación matrimonial que es un pacto. Aquí entonces pues vemos que Esaú hizo lo mismo que su padre, pero ¿sabes qué? En total desobediencia a Dios, que por cierto resultó en amargura de espíritu tanto para Isaac como para Rebeca. Puedes leer Génesis capítulo 26, verso 34-35. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Hizo una descendencia con las cananeas, no con las de su pueblo, no con las de su familia, como se menciona en el capítulo 36. Y lo que se hacía, que era lo que hacía cada familia, se iba a coger de entre la familia para seguir procreando dentro de la misma familia. Él no. Él vio que eso desagradaba a sus padres y eso fue lo que hizo. Suena algo que es común hoy día. Cuando el Señor nos dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Y rápido que vemos una chica, los varones, preciosa, hermosa, pero que no tiene a Dios en su noticia. Ay, pero yo la convenzo, yo la traigo al Señor, así me gano un alma para el Señor. Hipócrita, lo que estás mirando es tu corazón y tu orgullo, y el Señor te dice a ti, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, soy el que conozco los pensamientos, diciendo las intenciones de tu corazón. Así que eso fue lo que hizo Esaú. Buscó a las cananeas, hizo descendencia con las cananeas. Y aunque me he desviado un poco trayendo el texto de Romanos, es importante y necesario tocar estos puntos al respecto. ¿Por qué el apóstol Pablo hace mención de Jacob y Esaú? ¿Por qué hace mención de Moisés en la Torá? También se le conoce como el Pentateuco, o tú lo conoces como el Pentateuco. Bien, Dios dijo, y lo hago en forma de pregunta. A ver, Jacob fue un mentiroso, un usurpador, ese fue un engañador, que yo lo sabía. Como muchos creen, pero yo lo elijo a él porque sí, porque así yo lo dispuse en mi presencia, no importa qué. Le doy mi misericordia más a Esaú, que fue honesto, trabajador, sí, y engañado por su hermano. You're right. Como muchos creen. A este yo lo voy a despreciar porque yo tengo el cetro, que soy soberano y hago lo que hago porque sí. No me importa que él fuera así o lo que le haya pasado. Yo lo voy a despreciar. Punto. Y se acabó. ¿Seguro que Dios actúa de esa manera? El Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hay algo dentro del ser humano que se llama conciencia. Y esto, a menos que esté cegado el entendimiento por Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, te tiene que dar a ver a ti de que Dios no actúa como Satanás, que el Señor lo reprenda. Dios no es así.
siendo soberano, Él no actúa de la manera que muchos dicen que actúa, porque le da la gana, porque sí, porque así lo dispuso Él. Mucho cuidado. ¿Es ese el proceder de Dios? ¿Sabes que ese no es su carácter? Pudiéramos ir al contexto de los versos 15 y 16 de Romano, así que pudiéramos buscar Éxodo 33, capítulo 17. Dice, y Jehová dijo a Moisés, Dios tiene un carácter que lo caracteriza todos sus atributos, y todos sus atributos reflejan el carácter de Dios. Éxodo 33, verso 17 al 19 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto, presta atención, has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Cuando tú escuches en la Escritura, por tu nombre, está hablando del carácter de la persona. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. O sea, Él se llamará delante de Moisés. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ah, Saúl, ahí está. Te enterraste con lo que dijiste. Ahí está. Dice ahí, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Cuando se habla de la palabra nombre, se está refiriendo al carácter de la persona. Lo mismo ocurre con Dios. Sus nombres, o como lo identificamos, lo que habla es de su carácter. Fijémonos que Dios le dice a Moisés que halló gracia en sus ojos y que además lo conoce por su nombre, por su carácter. Pero cuando Dios le pide que le muestre su gloria, ahí del saque, Dios lo frena y le dice que le hará pasar todo su bien frente a él, pero que no se vista, que no va a pasar lo de ver su gloria. ¿Sabes por qué? Lo estaba protegiendo, porque si Moisés llegase a ver a Dios, iba a morir, a pesar de que él hablaba con Dios cara a cara como quien habla con su amigo. Así que él le estaba diciendo, no, mi hijo, no. Yo te conocí por tu carácter, por tu nombre. Hallaste gracia a mis ojos. Pero lo que me estás pidiendo, yo no te lo puedo dar. Voy a hacer que vea mis espaldas. Aleluya. Él es el yo soy, Jehová. Y porque te conozco por tu nombre, por tu carácter, y hallaste gracias a mis ojos, es que yo tendré misericordia de ti y seré clemente contigo, pero no porque tú me lo pides. Aquí no hay una oración en forma pasiva donde se ve algo como que, bueno, está, porque es así. No, aquí hay algo de acción dentro de esta expresión cuando Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Dios vio en Moisés. Moisés reflejaba el carácter de Dios. Dios conocía a Moisés, conocía su nombre. Dios halló gracia en los ojos de Moisés, en la vida de Moisés. Pero no por eso
si tú me pides a mí que yo me presente a ti, me presente para que tú me veas, yo lo vaya a hacer, porque vas a morir. Así que no es porque me lo pides, te estoy protegiendo, pero vas a ver mi gloria. Cuando pase frente a ti, vas a poder ver mi gloria. Sé que me van a decir o me van a preguntar, ¿y qué del verso 17 y 18? Pues Dios actuó con Faraón como actuó con Nabucodonosor. Y aquí nos vamos a otra historia. La pregunta sería entonces, ¿terminó el Faraón igual que como terminó Nabucodonosor? De ninguna manera. Ambos tuvieron la misma oportunidad. A ambos Dios le mostró su poder y soberanía. Ambos fueron apoderados por el orgullo y la soberbia. Pero en Nabucodonosor hubo un arrepentimiento, como lo menciona en Daniel capítulo 4, verso 34 al 37. Sin embargo, en el corazón de Faraón no hubo arrepentimiento. Y eso lo vemos en Éxodo 14, 28 y Éxodo 15, 19. Pero sigamos. Vamos un poquito más adelante. Los versos 19 al 21 para terminar con el capítulo 9 de Romanos y continuar con el tema de Jacob. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo? Lo mismo que el apóstol Santiago dijo en el capítulo 1, en los versos 13 al 18. Porque Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie. De su propia concupiscencia es atraído, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por lo que tocante al pueblo de Israel, Dios no lo desechó. Mire, iglesia, Dios no ha desechado a Israel. Esa teología del reemplazo no es bíblica. Dios no ha rechazado al pueblo de Israel. De dos pueblos hizo uno. De dos pueblos hizo uno. Pero la promesa sigue siendo la misma. ¿Qué hubo de renovación en el pacto? En que ya no sería en tablas escrita por hombre o escrita en piedra, sino en el corazón. Ahí está lo nuevo del pacto. Sigue siendo el mismo pacto. Dios no se equivoca. Dios no dice voy a hacer ahora esto. No lo voy a hacer ahora así. Lo voy a hacer ahora de esta otra manera. Pero ¿en qué cabeza cabe, mi hermano, señores? Por favor, usen la conciencia. Dios cogió su ley que estaba escrita en piedra y la puso en los corazones de las personas. Su palabra. ¿Cuál es la palabra? Jesucristo. ¿Dónde mora Jesucristo ahora mismo por el Espíritu Santo? En cada uno de los creyentes. Bueno, tocante al pueblo de Israel, Dios no desecha a Israel. No lo desecha porque desde antes lo conoció. ¿Por qué? Por promesa dada a Abraham. De modo que, volviendo al tema de Jacob, para nada en lo absoluto Jacob fue un usurpador y un mentiroso. En el capítulo 26 de Génesis vemos el relato de la reunión de Isaac con Jacob para bendecirlo. Isaac no tenía visión, estaba ciego. Sin embargo, lo que Rebeca puso en Jacob fue una cobertura. Lo vistió de ropa preciosa y lo cubrió con la piel de los cabritos que había mencionado en el video anterior. La expiación, el Yom Kippur. Isaac le pide que se acerque. ¿Para qué? Para olerlo. Sin embargo, no mencionó el nombre de Esaú, sino que dijo el de su hijo. Y dando su bendición, con sus palabras, expresa
Lo mismo que Dios le profetizó a Rebeca. Esto fue para dar cumplimiento y confirmación de que Dios siempre tuvo y tiene el control. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Número 23:19. Lamentablemente nosotros con nuestros pensamientos hacemos ver a Dios como que es un mentiroso, que ahora dice una cosa y después dice otra, ahora hizo un pacto, ahora tiene otro. No, mi hermano, Dios no actúa de esa manera. Dios no es bruto. Dios no se equivoca. Dios tiene todo de antemano ya, en su presencia, en su conocimiento de antemano. Ya Él tuvo eso escrito. Tú no escribes y después piensas. Tú lo piensas y después lo escribes. Hello. Dios no es hombre para que mienta. Tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Por otro lado, cuando Esaú experimentó las consecuencias de menospreciar su primogenitura, lo procuró con lágrimas, como vemos en el verso 38. Pero dice en el verso 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme, bendíceme también a mí, Padre mío. No pese a eso, óigame, continuó mintiéndole a su papá, a su padre. Continúa mintiéndole cuando le dijo que Jacob se había apoderado de su primogenitura. Pero ¿cuándo ocurrió eso? Si fue él mismo que se la vendió con juramento a su hermano, pero no fue él quien se la vendió. ¿Se arrepintió Esaú de su falta, de su error? No. Continuaba procurando, siendo ser el mismo mentiroso de al principio. Procuró matar a su hermano. Mientras el hermano estaba procurando protegerlo para no ser una deshonra, para que él, su hermano Esaú, no fuera una deshonra ante su padre Isaac, lo cual, cubriendo su madre con pieles de cabritos, que eso era o significaba expiación, cobertura. ¿Para qué? Para que su padre, que estaba ciego, doblemente ciego, física y espiritualmente, porque él lo que estaba pendiente era de su vientre, de lo que cazaba a su hijo mayor Esaú, y por eso es que lo amaba. Y sabiendo Rebeca eso, lo cubre, hace expiación en él, 2 cabritos. Por eso es que en Yom Kippur se usan 2 cabritos sin mancha, intachable. Bueno, con todo y eso, Esaú procuró matar a Jacob, a su hermano. ¿Estaba enojado y decepcionado Isaac de lo que hizo Jacob? Para nada en lo absoluto. Lo llamó. Primero lo bendice y luego lo llama, lo vuelve a bendecir y le da instrucciones de que tome mujer de las hijas de Labán, su tío. Si él hubiese sido de desagrado a su padre Isaac, ¿para qué entonces volvería a echarle bendición a Jacob? Y decirle, ve a casa de Labán tu tío y toma de ahí mujer para ti. No, simplemente lo iba a desechar. Me engañaste. Mentiste. No, eso no fue lo que ocurrió. Eso no está escrito en la Escritura. Aprendan a leer las Escrituras para que no caigan en el error de muchos falsos maestros
o maestros que lamentablemente se dejan llevar por otros maestros y por otros maestros y por otros maestros, pero no buscan que sea el maestro de maestros que les explique, el Espíritu Santo, el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Creo que tengo que volver a terminar. Me falta una primera pregunta. ¿Por qué Jacob tuvo 2 mujeres? Así que tendré que hacer un tercer video con respecto a Jacob y la promesa, el cumplimiento de la promesa de la bendición de Dios. Pero quiero terminar con este video, no sin antes pidiéndole, porque vamos a entrar luego a eso, en el libro de Génesis capítulo 28, ahí nos vamos a quedar, capítulo 28, verso 6 al 9. No sin antes pedirle que estos videos que se establecen en estas plataformas, si no se comparten, se quedan, como que dice, en el aire. Los algoritmos que utiliza en esta plataforma de YouTube detienen cualquier video. Y óigame, iglesia, cuando son tocantes respecto a la palabra de Dios, créeme que son detenidos más rápido todavía. Así que para poder hacer que esto continúe y le llegue a otros, es a través de tu participación, dándole like al video y compartiendo el video para que eso siga corriendo y simplemente el sistema que tiene de algoritmo se vea obligado en seguir expandiendo la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, porque esto no lo detiene nadie. Cristo viene pronto por su iglesia. Pero mientras el día dura, hay que seguir predicando a cualquiera, no importa qué, porque el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De que va a regresar. Pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espero que este video haya aclarado ciertas dudas con respecto a Jacob. Todavía tenemos un poco más de qué hablar, pero eso será en la próxima intervención, en el próximo video. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga. Y que sobre todo el Señor añada gracia sobre gracia a su vida. Amén, amén y amén.